Bueno, pues seguimos y estábamos hablando del bautismo, creo en un solo bautismo, y ya sabéis que la frase del credo es creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero por en medio viene esta charla. ¿Por qué? Porque esta charla va de la concupiscencia. La concupiscencia, para entender por qué pecamos, tenemos que entender por qué tenemos esa herida. Con el bautismo se quitaba el pecado original, lo dijimos, pero quedaba la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, según Santo Tomás de Aquino, es una consecuencia, y una consecuencia que no se quita. No se quita en esta vida, ¿no? En la otra sí. En la otra estaremos sanados íntegramente, o sea, no tendremos ningún tipo de herida y no tendremos esa tendencia a pecar. Es un alivio que tienen en el purgatorio y que tienen en el cielo, por supuesto, el saber que ya no se peca. Viene del latín la palabra concupiscere. Concupiscere significa desear ardientemente, ansiar. O sea, la concupiscencia es un deseo intenso de conseguir algo. Entonces, según la escritura, siempre está la concupiscencia en la vida del hombre. Pero tiene dos significados, los dos son correctos, ¿vale? Son dos orientaciones. La primera de la concupiscencia es que hay un conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, a veces se dice eso, se dice que la concupiscencia es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Entonces, el hombre ya sabemos que es tiene cuerpo y tiene alma, tiene espíritu, ¿no? O sea que, pero que no es cuerpo y espíritu por separado, sino que va unido todo. Pero dentro de la persona hay tendencias, están las tendencias del espíritu y están las tendencias de la carne. Y esta lucha interna está producida porque no tenemos armonía. Porque cuando fue el pecado original, al principio en el Génesis, lo que se perdió fue una armonía interna donde todas nuestras potencias, nuestra razón, nuestra voluntad y nuestras pasiones estaban todas ordenadas y enfocadas hacia Dios. Estaba todo ordenado. Pero después del pecado original perdimos esa armonía interna, con lo cual surgieron tendencias para acá y para allá. Razón para un lado y pasiones por el otro, que intentan las dos mover a la voluntad. Entonces eso es lo que nosotros descubrimos cada día en lo que llamamos el combate espiritual, que queremos hacer una cosa pero nos sale mucho hacer otra. Entonces dice, a ver, no se trata en la Dominum et Vivificantem, punto no 55, te habla de qué son estas dos tendencias. Entonces dice, no se trata de condenar el cuerpo y decir todo lo que venga del cuerpo es malo, no es eso, no. Sino que las obras que nosotros hacemos en cuerpo y alma, las dos cosas unidas, pueden ser buenas o malas. O sea, no es que como la carne tiene una tendencia mala, el cuerpo es malo, esto no es así. O sea, es que toda la persona, cuerpo y alma, tiene ambas tendencias y puede elegir una u otra con su voluntad. Entonces te dice que las tendencias, si son fruto de una sumisión, son virtudes. O sea, si tú sigues al espíritu que tiene esa tendencia a llevarte hacia el bien y te sometes al Espíritu Santo, entonces son virtudes. Pero si lo que tienes es resistencia al Espíritu Santo, entonces lo que tienes son vicios. Fijaos que siempre se ha dicho que es al revés, que es una esclavitud a las pasiones o no esclavitud a las pasiones, pero desde ese punto de vista es como si nosotros fuéramos los que luchamos contra nuestra concupiscencia. Ese es un enfoque erróneo. Pero nosotros no vamos a vencer nunca. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer nunca. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de yo me resisto a la tentación de mi cuerpo, yo resisto a mi tentación del cuerpo, voy a perder. ¿Vale? Ahora, ponemos al Espíritu Santo como el que tiene la fuerza, el poder y la gracia de dirigirnos. Entonces tenemos o sometimiento al Espíritu Santo o resistencia al Espíritu Santo. El enfoque es completamente distinto.
porque ya no nos estábamos mirando a nosotros, estábamos mirando nuestra respuesta respecto a Dios. Entonces, ponemos al Espíritu Santo como guía de nuestra vida y entonces tenemos esas dos tendencias: someternos al Espíritu Santo, la vida de gracia, o resistirnos al Espíritu Santo. Si nos sometemos, virtudes; si nos resistimos, vicios, ¿vale? Por eso dice, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Eso es lo que dice San Pablo a la carta a los Gálatas, en Gálatas 5:25. Entonces, este enfoque hacia el Espíritu Santo con relación a la concupiscencia, las tendencias que tenemos nosotros y no hacia nosotros mismos, ya he dicho que está en el documento Dominum et Vivificantem, Señor y vivificador de vida, Señor y dador de vida. Muy bonito. La segunda manera de enfocar la concupiscencia es una deficiencia. Es una falta que tenemos nosotros, una deficiencia y un debilitamiento de una capacidad. De la capacidad de dirigirnos hacia el bien o hacia los fines justos. O sea, nosotros tenemos una carencia. Nosotros por nosotros mismos no sabemos dirigirnos hacia el bien. No podemos. Entonces, no es que sea una inclinación natural hacia el mal, estamos inclinados hacia el mal, sino que tenemos una incapacidad de dirigirnos hacia el bien. ¿Ves que esto es otra forma de verlo de una forma positiva y no negativa? Si tú hablas de la concupiscencia como que tú eres subyugado por tu cuerpo y tus pasiones y que tú tienes una inclinación hacia el mal, tú tienes una visión de la persona negativa, que para nada es la visión de Dios. Pero si tú tienes una visión de ti mismo como que tú te resistes a la gracia o que tú tienes una debilidad, por mí, yo no puedo por mí mismo dirigirme al bien y estoy necesitado de Dios, tenemos una visión positiva de Dios y real, que nos ve como somos, heridos y necesitados de su gracia. Así que hay que coger este doble enfoque que yo acabo de poner, porque el otro nos va a deprimir. Nos va a deprimir y además es mentira. Y ha dado lugar a un montón de herejías de que el cuerpo es malo, el hombre es malo, el hombre nace condenado y infinidad de herejías que no son verdad. Entonces, esta debilidad para elegir el bien es precisamente el síntoma de que hay una falta de armonía interna entre nuestra razón, nuestra voluntad y nuestras pasiones. O sea, no estamos bien. Y como no estamos bien, tenemos que aspirar a estar bien. Precisamente, uno se ve a sí mismo y dice, yo no hago el bien que quiero, pero debo aspirar a eso con la ayuda de la gracia. Porque si no te fijas en eso, en que tú solo no puedes porque no hay armonía interna, entonces surge lo que se llama el gnosticismo, el hacerlo todo por tus propias obras, el ser tú mismo el que tienes que orientarte bien, el que tú tienes que dominar a la pasión con la razón y lo tienes que hacer tú. Y no es así, tú eres incapaz. Tú no puedes conseguir tu armonía interna. Por eso se evitan muchas frustraciones cuando ya partes desde la base de que tú no vas a poder y que tiene que ser Dios el que te ayude. Entonces, la pasión sostenida por un fuerte deseo, la pasión sostenida por un fuerte deseo es una tendencia, ¿vale? La pasión sostenida por un fuerte deseo es una tendencia y no tiene por qué ser negativa o mala, simplemente ser suficientemente fuerte para dominar tu razón y tu voluntad. Entonces, esa tendencia no tiene por qué ser mala. La pasión fuerte y el deseo fuerte no tiene por qué ser malo. Es malo lo que haces con eso, pero no la pasión en sí. Las pasiones están hechas para sentirse fuertemente, precisamente. Y el deseo que Dios ha puesto en el corazón es bueno. El problema es qué haces con esa pasión y qué haces con ese deseo. Cuando un hombre ve a una mujer con una pasión fuerte y un deseo muy fuerte, puede decir, esto me está diciendo mi cuerpo, me están avisando mis pasiones de que esta mujer es digna de amor y que la tengo que amar más. O puede interpretar eso como esta pasión que yo siento es para que yo tome a esta mujer y consiga el placer que yo quiero. Pero la decisión es tuya, es de tu voluntad, independientemente de que sea lo mismo lo que estás sintiendo con esa fuerza y con esa pasión, ¿vale? Entonces, la teología cristiana
habla de este impulso pasional cuando va en contra de la razón, que tú mismo te das cuenta de que esto no está bien, o sea, estás tendiendo a pensar algo que no es correcto, es lo que llaman la lucha de la carne contra el espíritu, ¿vale? Que es donde está en Gálatas 5, que es lo que acabo de decir. Y viene del primer pecado de desobediencia, o sea, el primer pecado de desobediencia fue un deseo grande que iba contra la razón de probar un fruto que estaba prohibido, ¿vale? Entonces, eso fue lo que produjo que la pasión se pusiera por encima de la razón y desordenara todo. Entonces, la concupiscencia en general es eso. Y eso está puesto por primera vez así como doctrinal en el Concilio de Trento. Entonces, no solamente hay una tendencia, una concupiscencia, una pasión fuerte que desordena la armonía interna, sino que hay tres tipos que San Juan distingue. Está la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne es la que te lleva a querer sentir placer. La concupiscencia de los ojos a obtener lo que necesitas, a lo que quieres, obtener lo que quieres, lo que deseas. Y la soberbia de la vida te lleva a no hacer caso de la razón, o sea, directamente que sea tu pensamiento se coloque por encima de la razón lógica o el bien que es, ¿no? El ir independiente. Son los tres tipos. Entonces, luego tenemos también en los mandamientos un aviso de que cuidado con lo que hacemos con esas tendencias. Yo digo que la tendencia en la concupiscencia no es pecado, es lo que tú haces con eso que estás sintiendo. Por eso hay dos mandamientos que van sobre esto. El 9, la concupiscencia de la carne, no tendrás deseos ni pensamientos impuros y no cometerás actos impuros. Ahí está, no cometerás actos impuros, ¿vale? Y el 10, no codiciarás bienes ajenos, ¿vale? No codiciarás bienes ajenos va con la concupiscencia de los ojos. Perdón. Obtener lo del otro, concupiscencia de los ojos. No cometerás actos impuros, va con la concupiscencia de la carne y adorarás al Señor tu Dios. Los tres primeros que van derechos a Dios, va contra la soberbia, la independencia de decidir yo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué podemos hacer para no dejarnos llevar por estas concupiscencias? Porque obviamente el Señor no nos va a dejar así, sabe que estamos heridos y sabe que tenemos esa tendencia y esa lucha interna y que siempre vamos a tener esa lucha interna mientras estemos en esta vida. Entonces, Él viene a ayudarnos con su gracia, ya lo he dicho, o sea, sometiéndonos al Espíritu Santo a la docilidad y a través de las virtudes es como vamos a redirigir todo, a conseguir esa armonía interna que no tenemos, pero la conseguimos por la gracia de Dios, gracias al Espíritu Santo. Pero digamos que hay como tres campos en los que se puede trabajar, ¿vale? El corazón, en la purificación del corazón, ¿por qué? Porque las pasiones salen de dentro, ¿vale? Las pasiones desordenadas que son tan fuertes y nos llevan para todos lados salen de dentro del corazón. Adulterios, asesinatos, fornicaciones, dice Mateo 15, 19, sale de dentro del corazón. Entonces, para conseguir enderezar la concupiscencia de la carne, se tiene que pasar por la purificación del corazón. Hay un ejemplo que yo suelo ponerle a los niños en catequesis, que es conocido, pero lo voy a decir aquí, y es si tú tienes una naranja y aprietas una naranja, de la naranja sale zumo, ¿no? ¿Dónde estaba ese zumo? Dentro de la naranja. Entonces, si a ti te aprietan, a ti te presionan, te aplastan y de ti sale ira y te sale violencia y te sale rencor, ¿eso dónde estaba? ¿De dónde sale? Porque lo tenías en el corazón.
Entonces, si vemos en el caso de Jesús, a Jesús lo machacan, lo aplastan, lo aprietan, pero de él solo sale amor. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en el corazón. Entonces, una forma de que por mucho que lo de fuera te pueda presionar hacia una respuesta, si tú tienes una purificación del corazón va a salir lo bueno y lo bello, ¿vale? Y eso te va a ayudar. Entonces, en el Pastor de Hermas es un texto que se lee bastante antiguo, cuando se leen a los padres de la iglesia y tal, se habla también de una carta pastoral que es del Pastor de Hermas, se dice: mantente en la simplicidad y en la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. No se está refiriendo a que seamos inocentes y puros y no sepamos distinguir las cosas malas que hace la gente. No se está refiriendo a eso, sino que ignoremos la maldad dentro de nuestro corazón, la que sale de nosotros. De nosotros solo sale pura bondad, como los bebés y los niños pequeños. Pero eso no quiere decir que no seamos capaces de ver la maldad que hay fuera. Lo que te dice es que mantengas la inocencia interior. Te dice la sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios verán a Dios. Entonces, un corazón limpio va a ayudar a la inteligencia y a la voluntad, porque son las pasiones buenas, a dirigirse hacia Dios. Y lo va a hacer con tres armas, que son las tres que estaba yo diciendo, que son las cosas que podemos hacer para intentar redirigir. Lo va a hacer por la caridad, por la castidad y por el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Las tres tienen que ver con la pureza. Hay un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Hay una relación entre las tres. Y cuando se empieza con una virtud como la castidad, poco a poco se va llegando a las otras dos, a la caridad y a la ortodoxia de la fe, y al revés también, a la verdad también, porque cuando se practica una virtud es a tirar de las demás, decía San Francisco de Sales. Entonces decía San Agustín, en un documento que se llama De Fide et Símbolo, decía: los fieles deben creer los artículos del símbolo es el credo, ¿vale? Los fieles deben de creer los artículos del credo. ¿Para qué? Creyendo, obedezcan a Dios. Aquí está la sumisión al Espíritu Santo, ¿no? Obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, conforme lo que Dios quiere, aquí estamos metiendo no solamente viviendo bien, se refiere a eso, a la castidad también, a que el cuerpo está cuidado, está bien custodiado, ¿no? Viviendo bien, purifiquen su corazón, se llenen de amor, y ahí está la caridad, y purificando su corazón, comprendan lo que creen. O sea, lleguen a la verdad de la fe, pero no a una verdad de la fe en la razón, lo entiendo aquí, sino lo entiendo aquí. Entonces estamos viendo esto, te dice, fíjate que empieza diciendo que creas lo que dice el credo, pero después eso te va a llevar a una vida, a un sometimiento a Dios, a dejarte por él, ¿cómo se dice eso? Moldear, ¿no? Moldear en las virtudes. Entonces va a ayudar en cuerpo y espíritu a la persona a purificar su corazón, y de esa forma todo se va a unificar y vamos a entender todo, porque la fe va a iluminar nuestra vida, lo vamos a entender a nivel de corazón. ¿Por qué? Porque seremos semejante a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios y seremos semejantes a Dios. La pureza de corazón va antes de la visión beatífica, de la visión de Dios. Primero tienes que purificar el corazón y después viene la visión. Ya empezamos a ver con los ojos de Dios.
vemos así al prójimo de otra manera y consideramos nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestro prójimo como templos del Espíritu Santo y manifestación de la belleza. Entonces, la concupiscencia, que es una tendencia a apartarnos del bien, se endereza por la gracia de Dios, por someternos al Espíritu Santo, pero centrándonos en la pureza. La pureza en estas tres cosas: pureza de cuerpo, castidad, pureza de corazón, caridad y pureza de fe. Creerte la verdad, la doctrina de la iglesia, lo que te están diciendo que este es el camino y no lo que tú quieras. Entonces el combate, hay un combate por la pureza que debería ser prioritario para toda persona, prioritario, el combate por la pureza. Entonces el bautismo, porque estamos dentro del tema del bautismo, el bautismo le da al que lo recibe la purificación de los pecados, o sea, aparta los pecados, que es algo que se necesita principalmente, o sea, borra el pecado original y borra todos los pecados si lo coges de adulto. Pero el bautizado sigue teniendo que llevar un combate toda su vida, ayudado con la gracia de Dios, que es lo que decía San Pablo: he luchado el buen combate, ¿no? He ganado, he corrido hasta la meta, y lo tenía muy claro. Entonces, ¿cómo este combate incluye la virtud y el don de la castidad? Porque con la castidad se puede amar con todo el corazón, recto y sin división. O sea, yo solo me entrego a la persona que me tengo que entregar y no a otra. Eso hace que el corazón no esté dividido. La castidad te permite, ya luego lo vamos a ver un poquito más, con más detalle, pero entre otras cosas hace que el corazón no se divida. La castidad es entregarte a la persona que te tienes que entregar, que es a Dios y también al prójimo, pero sin tener un corazón dividido. Te entregas al prójimo a través de Dios, o te entregas a Dios en el prójimo. También mediante la pureza de intención. ¿Qué es la pureza de intención? La pureza de intención consiste en buscar el fin verdadero del hombre, que es el bien, ¿vale? Yo estoy buscando sobre todo el bien que está encaminado dentro del plan de Dios, no fuera del plan de Dios. O sea, esto es bueno porque Dios dice que es bueno, no porque lo digo yo. Con una mirada limpia. La pureza de intención es querer encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Esa es la pureza de intención. Querer encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. También mediante la pureza de la mirada exterior e interior. Eso se hace con disciplina, una disciplina, unos ejercicios, dominando los sentidos y la imaginación. Si yo quiero tener una pureza en la mirada, tengo que llenarme de cosas bellas. Tengo que llenarme de cosas bellas, porque si me lleno de cosas que no son bellas, esto me pasó hace poco, que yo estaba por la calle y le comenté a mi hermana, digo, ¿te has dado cuenta que no hay ninguna pintada, ni que es muy limpia la ciudad? Y me dice, tú no has visto la misma ciudad que yo. Sí, porque estaba todo lleno de pintadas, estaba todo sucio y yo me sorprendí, digo, pues normalmente estas cosas me suelo fijar, pero es que yo estaba concentrada, como era un sitio nuevo donde no había estado nunca, yo estaba concentrada en lo bonito. Entonces yo miraba las esculturas, miraba los árboles, los edificios, las construcciones, tenía una mirada que me estaba fijando solo en lo que me llamaba la atención porque era bonito y estaba pasándome desapercibida totalmente todo lo demás. Ahora, si tú vas con una mirada de buscar precisamente esas cosas, pues claro, las vas a ver cada vez más y entonces tienes una visión distorsionada porque estás viendo solo lo malo, ¿vale? Entonces, disciplina de los sentidos y la imaginación, rechazando toda complacencia en lo impuro. Rechazando toda complacencia en lo impuro, porque lo impuro puede producir placer, pero está desordenando, está alimentando tu pasión. No está alimentando tu corazón lo impuro, está alimentando tu pasión. Entonces, cuando la pasión se vuelva fuerte, no vas a poder dominarla
y la concupiscencia te va a hacer que no razones en lo que estás eligiendo, con eso que estás sintiendo. Va a ser más difícil. Entonces, dice Sabiduría 15:5, la vista despierta la pasión de los insensatos. ¿Con qué estás alimentando tu pasión? O sea, ¿qué estás tú viendo o escuchando? Estoy hablando de todos los sentidos en general. ¿La estás alimentando con algo que te va a hacer dirigirte hacia el bien o que te va a hacer dirigirte hacia el mal? Y luego ya por último, mediante la oración. Mediante la oración. Y hay una cita de San Agustín en las Confesiones que es muy chula, que dice, creía que la continencia, sabéis que estoy hablando de la castidad, ¿vale? Estamos hablando del combate por la pureza y estoy hablando de la castidad. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, dice San Agustín, las cuales yo no sentía, o sea, él se sentía débil. Decía, yo no tengo fuerza para ser continente, para tener templanza. Y era tan necio que no entendía lo que estaba escrito. O sea, tonto de mí, no entendía lo que ponía en la escritura. Que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Vamos, que es una gracia, que es esto que estaba yo explicando al principio. Nosotros somos débiles y nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ordenarnos. No podemos. Y cierto que tú me lo dieras, si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Tú me lo vas a dar si te lo pido. Eso es lo que dice San Agustín. Tonto de mí, intentaba dominarme yo. Fracaso total. Lo que tengo que hacer es dirigir a través de mi oración constante y confiada a Dios mi gemido de que Él sea el que me ordene. ¿Vale? Entonces hay que pedir la pureza. Hay que pedir la pureza en todos los sentidos de la pureza que estoy hablando. Amor a la verdad y no a mi verdad, porque si no, no voy a dominar la concupiscencia de la soberbia. Pureza de corazón, que cuando me estrujen lo que a mí salga sea bueno. Y pureza del cuerpo, para que mis pasiones no me dominen. Cuerpo, todos los sentidos. Vamos a hablar. Entonces, la pureza exige el pudor. El pudor es una parte de la templanza. La templanza es una virtud cardinal. Hay 4 virtudes cardinales, de las cuales derivan todas las demás. Y el pudor es como en la escala de la templanza, pues una de las virtudes menores es el pudor. ¿Qué hace el pudor? Custodia la intimidad de la persona, el misterio de la persona y el amor de la persona. Eso hace el pudor. ¿Por qué? Porque el pudor hace que haya un sentido de lo sagrado en el mundo. Entonces, cuando deja de haber pudor, ya no se entiende lo sagrado. Ya no se entiende. Ya no hay diferencia entre lo que es sagrado y lo que no es sagrado. ¿Por qué? Porque se muestra igual al mundo y se muestra a todo el mundo en cualquier situación y en a cualquiera. Con lo cual te encuentras con que ahí hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, es un rechazo el pudor realmente a mostrar lo que debe permanecer velado. Por eso el pudor está relacionado con la castidad, porque la castidad ordena las miradas y los gestos de acuerdo con la dignidad de la persona. Yo te tengo por castidad que mirar de una manera pura, de una manera respetuosa, por la dignidad que tú tienes como persona. Y eso es castidad. Y eso te lleva al pudor, que es voy a apartar la mirada en este momento porque tú eres una persona digna y en este momento no debo mirar. No sé si lo estoy explicando bien, pero yo creo que sí, que vamos por pasos. No porque me dé vergüenza o lo que enseñes sea impuro, no para nada. Es porque tienes una dignidad. Y eso que estás enseñando no va dirigido a mí. Eso tiene que estar hacia la persona que debe verlo, no la que debo verlo yo.
y mi mirada debe ser pura hacia ti. Y los gestos, fíjate que no es solo la mirada, sino los gestos. Y también tiene que ver con la relación que hay entre las personas. No es lo mismo los gestos que se tienen con una persona que tu relación es mi marido, a los gestos de cariño que se tiene con el jefe. Aquí hay una diferencia, ¿vale? Entonces, la castidad y el pudor ordenan los gestos y la mirada, de forma que tú a tu mujer o a tu marido le puedes mirar con una mirada de deseo que es súper santa, súper buena y que además hay que tenerla, ¿eh? Pero obviamente tú no puedes poner esa mirada de deseo al de la tienda, ¿vale? Al señor, o al cartero o al del banco. Obviamente esa mirada está reservada para quien está reservada, que además pueda interpretarla correctamente como que está unida al amor que le tienes y no piense que es otra cosa, ¿vale? Porque los gestos también todos los gestos deben estar orientados hacia el amor, no hacia el poseer. Bueno, entonces, antes de que se me olvide por dónde voy. El pudor, por lo tanto, necesita paciencia y moderación. El pudor necesita paciencia y moderación. ¿Por qué? Porque se tienen que dar las condiciones para que yo pueda expresar mi amor de esta manera a la persona adecuada. Y mientras no estemos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, no podemos hacer estas expresiones, porque no es ni el sitio ni el momento. Y por respeto a la dignidad tuya y de cualquier persona que nos esté mirando, pues nos esperamos, ¿vale? Y también porque tiene que darse las condiciones del compromiso definitivo entre hombre y mujer. Dentro de la castidad hay grados, ¿vale? Del pudor. El pudor desaparece en el momento de la unión entre hombre y mujer, porque esta sí es la condición en la que yo me puedo dar totalmente a ti y verme totalmente a ti y tener todos estos gestos que ya estoy en el grado máximo. El pudor se vence en el momento en que el matrimonio se une. Pero mientras hay que tener paciencia y moderación y esperar. Entonces, ¿el pudor es modestia? Sí, es modestia, porque también tiene en cuenta la ropa, ¿vale? La modestia es modestia en las expresiones, en la forma de hablar. Hay cosas que no te puedo decir, pero sí se lo puedo decir en otro momento a mi marido o a mi mujer, que es el momento adecuado de decírselo. Y en la forma de vestir, obviamente, y también la modestia es mantener silencio o reserva ante una curiosidad malsana. O sea, la pureza también está en no revelar lo que la otra persona no tiene derecho a escuchar. O la va a usar mal, o le va a hacer daño. Entonces, en ese sentido, el pudor, cuando es silencio, se convierte en discreción. Entonces, tú, por ejemplo, si te preguntan algún defecto de tu marido o tu mujer, pues discreción. Discreción, o sea, voy a falsificar la imagen porque solo voy a mostrar lo malo, esto que decía yo de solo me estoy enfocando en lo malo y no voy a estar enfocando en lo bueno. Y esto va a hacer una imagen distorsionada de esta persona por lo que estoy diciendo de ella, pues discreción. ¿Por qué? Porque no. Y porque si es algo que es en el ámbito privado, también la confianza se puede ver rota. No estoy hablando, por supuesto, de casos de maltratos ni nada de eso, no, eso no estoy hablando. Estoy hablando de cosas que no tienen importancia, pero que no tienen por qué saberse, ¿vale? O sea, no tienes por qué saber detalles de la otra persona que son debilidades, no pecados, sino debilidades, y que van a hacer daño. Entonces se tiene pudor en los sentimientos y pudor en el cuerpo. Entonces, el pudor, la pureza, porque tenemos que ir hacia la pureza, ¿vale? Siempre hacia la pureza, porque si no, no nos vamos a poder dominar y no vamos a poder dirigirnos hacia el bien. Y entonces tú dirás, bueno, pero es que esto, si yo tengo un control férreo, sí, pero es que tú tienes que dominar cuerpo y espíritu, no solamente el espíritu. Entonces no te va a valer solo la oración, es que no es verdad. Es que eres débil, entonces hay que repetirlo muchísimas veces. Todos tenemos que practicar la castidad y la pureza en nuestro estado de vida. Entonces, los exhibicionismos
del cuerpo, hay que rechazarlos. Esto es un problema ahora. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación te están incitando justo a lo contrario, ¿no? Hacer pública toda confidencia, que tú no tengas ningún tipo de templanza, ningún tipo de control, con lo cual las pasiones no las vas a poder controlar porque no te controlas. Ni lo que enseñas o dejas de enseñar, ni lo que dices o dejas de decir, ni donde miras o dejas de mirar. Entonces resulta que el mundo te incita justo a lo contrario, a que hagas público todo, a que todo lo muestres, todo, hasta lo más íntimo, a todo el mundo, indiferentemente. Esto está haciendo que en el mundo no solamente ya la gente no se controle en absoluto de nada y le sea cada vez más difícil practicar cualquier tipo de virtud, dirigirse hacia el bien, van como un precipicio porque no te estás controlando, sino que está haciendo que todo el sentido de lo sagrado se pierda. Se pisotea uno al otro, ya no hay respeto. ¿Por qué? Porque tú no pones límites. Si no pones límites, los demás no conocen que hay límites, así que te pisotean y ya no hay como límites morales. Y todo viene, aunque parezca mentira, de una falta de castigo, de falta de pudor. Entonces, el respeto a la persona viene de educar en el pudor. No se puede enseñar respeto si no va precedida de enseñar pudor. De decir, esto es algo valioso que tú posees y que no todo el mundo tiene por qué tomar, coger, mirar, ver. Te respetas a ti mismo de esa manera, porque pones límites. Pero si no pones ningún límite, entonces es que van a ir a por ti. O sea, es que acabas tú misma entregándote o tú mismo entregándote y todo el mundo pues atacando y cogiendo lo que tú les estás brindando. Entonces, para conseguir la pureza de la castidad se necesita purificar el clima social de los medios de comunicación. Qué difícil es esto. Hay que purificar el clima social de las redes, de internet. ¿Y esto cómo se hace? Pues negándote a leer ciertas cosas, negándote a seguir o dar, como se dice ahora, que se convierta en trending topic, algo que no te va a ayudar, ¿no? Sino no haciendo caso, no siguiendo esa línea y llenando de otras cosas buenas y positivas que te van a dirigir al bien para ayudar a la gente a poder escoger. Porque claro, si solo hay de una cosa y de una tendencia que te lleva todo hacia ahí y no tienes más contenido que te va a llevar hacia lo bueno, pues cada vez hay más tendencia de la gente a apagar la televisión, porque se han sobrellenado ya. Ha sido tanta la basura que ha entrado que ya la gente no puede más. Y empiezan a ser selectivos. Bueno, pues hay que hacer una purificación del clima social dentro de los medios. Incluye la forma de dirigirse al otro, incluye la forma de todo, o sea, de decir, no, me niego a hablar de esta manera o de señalar de esta manera o poner este tipo de fotografías. Hay que purificar eso. Incluyendo una información cuidadosa, porque la información que tú pones, cuidas que la otra persona le lleve a un bien y no a un mal, no le lleve a pecar, sino que le lleve a estar informado. Qué difícil esto ahora. Ahora parece que no, que solamente se dirigen sentimientos con la información, que te lleve a sentir odio hacia lo que acabo de leer, o rechazo, o lo que sea, o violencia, en vez de tener simplemente una información. No, se tocan los sentimientos. Y es importante la discreción, qué difícil esto, cuando todo el mundo señala al otro. Entonces libera libera al alma de la difusión del erotismo y aparta de los espectáculos exhibicionistas e imágenes indecorosas. Cuando hay permisividad, el todo vale, el corazón y la dignidad moral y espiritual del hombre desaparecen. ¿Por qué? Porque las pasiones han entrado y lo han revolucionado todo. Y ya no puedes por tus propios medios, porque es a través de la virtud, y la virtud es someterse al Espíritu Santo, volver a reconducir eso. Entras de lleno en un sitio que no te va a hacer feliz. Entras de lleno en un sitio que te está haciendo daño.
Entonces, la buena nueva de Cristo renueva continuamente la cultura del hombre. O sea, Cristo sabe qué está pasando. Cristo sabe que el mundo en cada generación tiene estas tentaciones que lo apartan de esta pureza. Y continuamente renueva la cultura del hombre caído. Quiere decir, hay gente que, unido a Cristo, intenta reconducir esto. Y por eso se ven contenidos buenos en internet, en la televisión, en la radio, en todas partes. Se oyen de vez en cuando voces que dicen, no, esto está mal. ¿Vale? La Iglesia está llamada a eso. Está llamada a recordar una y otra vez la necesidad de volver a la pureza originaria, de volver otra vez a la verdad, de la castidad, y tiene que decirlo en todas las generaciones, es su misión. Para eliminar errores y males que brotan de esto, que lo estamos viendo, todos los daños que se están produciendo por la pornografía, todos los daños que se están produciendo por los errores de fe, por las herejías que se cuelan constantemente, que llevan a confusión, ya no sabes si está bien o está mal o quién es Dios ni a quién dirigirte, porque eso también hay que corregirlo. De la violencia, que es básicamente del pecado. Básicamente del pecado. Entonces, Cristo purifica. Esto está en el Gaudium et Spes, esto que estoy diciendo. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Aunque veamos que el mundo se está cargando la costumbre, siempre está Cristo actuando a través de su palabra, de los sacramentos, de su iglesia, a través de las almas de los que son dóciles al Espíritu Santo, para reconducir la cultura, siempre. Fecunda, consolida, completa y restaura desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Sana desde dentro la cultura, no estamos solos, no somos nosotros, imposible por nosotros cambiar la mentalidad del mundo, no podemos por esta tendencia al pecado. Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo unidos a Cristo, pero va a ser Cristo quien vaya renovando, por eso siempre ponen luces y santos en cada generación que ayudan a reconducir esto. Entonces, ¿cómo sabemos entonces si nosotros decimos, no, yo tengo pureza de intención, o sea, yo quiero hacer esto? Pues vamos a hacer una pausita y lo vemos después del descanso, ¿vale? Vamos a ver. Pues volvemos. ¿Cómo sabemos si nosotros tenemos esa pureza de intención, lo que está bien y lo que está mal, si resulta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos está mandando un mensaje contrario a lo que quiere Dios? Pues lo sabemos gracias a la conciencia. Dios ha puesto en toda persona una conciencia que es como el faro moral en el que te va a indicar si vas bien o si vas mal. Todos tenemos conciencia y tenemos que escuchar a esa conciencia, que es la voz que Dios ha puesto para saber distinguir. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre siente rechazo, a veces hasta miedo, pavor, a reconocer los propios fallos. Lo que tendemos a hacer es taparlos, a disculparlos. No, yo no soy malo, no, yo no he hecho esto, bueno, ha sido culpa de que estaba cansado, ha sido problema del otro que me ha apretado y por eso ha salido lo que ha salido. No, se autojustifica. Entonces, eso es un impedimento tremendo. Eso es un impedimento que nos impide alcanzar pureza. Es continuamente justificar o no querer mirar o mirar para otro lado. Entonces se tiene que evitar esto, se tiene que evitar la justificación. Muchas veces cuando la gente se va a confesar parece que quiere que el sacerdote le canonice. Cuando ha terminado, o sea, como diciendo, de hecho hice esto, pero en realidad mi intención era... Blum, 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 blum.
No, las confesiones deben ser me acuso de esto, esto, lo he hecho y punto, es la verdad. Pero también se debe de huir del extremo contrario, los extremos siempre son malos, ¿vale? Entonces el extremo contrario es una falsa acusación de sí mismo, que se crea por un sentimiento de culpabilidad insano. Esto le ha pasado a santos en la iglesia. Un momento. Tenemos santos que hacían, se inventaban pecados. O sea, esto tengo que haberlo hecho yo también, ¿no? Una confesión general de pecados que realmente no has hecho, unos escrúpulos exagerados de cosas que realmente no has hecho, porque te ves más culpable de lo que es. Como si no existiera ningún eximiente. Y esto no es así, esto no es justo. O sea, obviamente hay eximentes. No lo hice porque me estaban obligando, porque tenía terror y por eso mentí. Hay eximentes, ¿vale? Que gradúan la culpa. Entonces una persona escrupulosa nunca ve los eximentes. Siempre ve, siempre es culpa mía, esto lo malo, pum, 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 pum. Ese extremo no puede ser. Pero tampoco puede ser el contrario. Soy un santo en vida, lo robo, no mato y no hago nada. Las dos cosas van a impedir la acción de la gracia. Entonces el hombre no quiere reconocerse pecador. Y si uno no reconoce pecador, el Espíritu Santo no puede actuar y se va rechazando la vida en el Espíritu, que hemos dicho que es la única manera de enderezar la concupiscencia, que es no rechazar la acción de la gracia que te lleva a los vicios, y sino seguir bajo el dominio del Espíritu Santo, la sumisión. Es la única manera de tener conciencia de nuestro propio pecado, y eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que educa nuestra conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal, es solo delante de Dios. Uno solo se ve pecador por la gracia de Dios. No somos capaces tampoco nosotros de vernos pecadores si no nos lo muestra Dios. Tampoco, ni siquiera. Ni saber qué es lo que estamos haciendo mal, ni que íbamos de cabeza al precipicio. Para nada. ¿Cómo se conoce entonces uno a sí mismo y ver lo que está haciendo mal? Conociendo a Dios. Cuando más se conoce lo bueno, más se conoce lo que te desvías tú de lo bueno. Entonces, no se trata de hacer constantemente fijarse en uno mismo, qué hago yo mal y qué estoy haciendo mal, no, sino qué hace Dios. Por eso te dicen, fíjate en lo que hace Jesús. Hay que mirar lo bueno, llenarte de lo bueno, y eso te va a redirigir, a imitar, a querer hacer lo que hace Dios. Y porque si lo intentamos al revés, vamos a mirar lo que nosotros hacemos mal y 8.000 exámenes de conciencia. Ojo, hay que hacer exámenes de conciencia, entendedme. Pero desde el enfoque de Jesús no hace esto y a mí me sale esto, ¿vale? Siempre desde el enfoque de mirar a Dios. Conociendo a Dios es como nos vamos a conocer a nosotros mismos. Conociéndonos a nosotros mismos y solo fijándonos en nosotros y lo que hacemos, nos podemos desviar. Es decir, pues lo que hago está bien o lo que hago está mal. No, lo que haces es lo que haría Jesús, sí, entonces está bien. Pero mira Jesús. Entonces, dice el libro de Proverbios, al hombre le parecen rectos todos sus caminos. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos. Nos vamos a justificar. Pero es Dios quien pesa los corazones. Es Dios quien pesa los corazones. Entonces, el pecado entra tan fuerte en el hombre, arraiga tanto, que nos da una personalidad de pecador. Un cuerpo de pecado, dice Romanos 6:6. ¿Qué es esto de que nos hace personalidad de pecador? Que cuando entra el pecado nos hace sordos y ciegos y mudos. Nos transforma en cachopiedras. El corazón se vuelve de piedra, ¿vale? Embota el corazón, Mateo 13:15, embota el corazón. ¿Por qué? Porque nos pecar y volver a pecar y no seguir la conciencia que nos está diciendo que corrijamos eso, es también un pecado. O sea, el no reconocer que vamos de cabeza al precipicio es otro pecado que se añade al pecado que hemos hecho. Entonces, por eso dice San Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y entonces no poseemos su palabra. Nos apartamos de la pureza de la verdad, la pureza de la fe, la pureza de la palabra de Dios, de que nos está diciendo esto es así, vas a ser pecador siempre.
Ahora no es lo mismo ser un pecador de pecados mortales que un pecador de pecados veniales o de faltas. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, la aversión a reconocer el propio pecado es lo peor. El no querer mirarnos, el no admitir nuestra debilidad, nuestra falla, nuestra culpa, el que nos hemos equivocado, eso es esa aversión, ese rechazo, incluso ese miedo, impide que podamos ser felices, porque no vamos a reconducir la tendencia que tenemos y vamos a vernos cada vez peor, nos vamos a ver peor. La solución pasa por mirarnos con los ojos de Dios, siempre, y decir, pues sí, efectivamente, esto es lo que hay que corregir otra vez, y ya está, y lo vuelvo a corregir. Entonces, eso se ve mucho en la hipocresía farisaica, ¿no? Veo lo que todos los demás hacen mal, pero no me paro a mirar lo que yo hago mal, porque eso me causa rechazo. Y yo estoy convencido de que lo hago bien. Y ya en los casos peores, ya es una actitud demoníaca. La actitud demoníaca es que no solamente no quiero admitir que soy malo, sino que disfruto con el mal. Eso ya sería lo peor de lo peor. O sea, no solamente he pactado con el mal, es que además lo disfruto, ¿no? Y lo propago. Eso ya sería el extremo. Entonces, si se llega a ese extremo, se llega a la muerte de la conciencia. Y la muerte de la conciencia te deja sin faro y sin guía. Y ya no sabes distinguir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces, el hombre de manera natural ve su propia forma de actuar como conveniente o inconveniente. O sea, yo veo que es conveniente hacer esto o es inconveniente hacer esto, dice el Catecismo en el punto 1778. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Tú puedes decidir si es conveniente o no conveniente, pero la conciencia lo va a valorar sobre si es bueno o no es bueno. ¿Ves la diferencia? ¿Me conviene o no me conviene? No tiene nada que ver sobre si es bueno o malo, porque a mí me puede convenir algo que es malo. Me viene bien, ¿no? Me viene bien mentir, me viene bien robar, ahora me viene bien esto, ahora me viene bien lo otro, y yo decido si es conveniente o inconveniente. Pero la conciencia te va a decir si eso es bueno o malo. Por eso se necesita la conciencia, porque así puedes asumir la responsabilidad de lo que haces. La responsabilidad está en que tú has valorado si es bueno o malo y has decidido. Si has decidido que es malo, eres responsable de tus actos y de sus consecuencias. Lo mismo si has decidido que es bueno. Pero si tú solo miras si eres conveniente o no es conveniente, como diciendo, bueno, me apetece o no me apetece, ya no valoras si eres responsable o no de lo que ha pasado. Es que simplemente he hecho lo que me apetecía, sin ninguna responsabilidad. Eso es lo que estamos viendo ahora, como se va más por los apetitos que por la moral, porque ya como que la moral no existe, pues ya no se admite ninguna responsabilidad. Yo no tengo ninguna responsabilidad porque no he valorado eso como malo, sino como que me venía bien hacerlo. Porque uno nada más que va a admitir la responsabilidad de algo que ha hecho mal. Pero si tú consideras, no vas a valorar nunca si está mal o está bien, sino solo si me apetece o no me apetece, si me viene bien o no me viene bien, no me voy a hacer responsable. Y ese es el problema. Entonces, la conciencia es un acto de misericordia del Señor, el habernos dado la conciencia. Porque nos hace patente nuestra falta, pero al mismo tiempo la conciencia nos recuerda, si está bien formada, nos recuerda la virtud que se puede hacer, que se puede cultivar para cambiar eso. O sea, la conciencia no solamente nos va a decir esto está mal, sino no hagas eso, haz esto. Siempre nos va a recordar la virtud contraria. No cojas este camino, lo que deberías hacer es esto. No deberías haber dicho eso, deberías haber dicho esto. No deberías haber así. La conciencia no solamente se enfoca en el mal, sino que redirige hacia el bien y hacia la virtud. Por eso, el hombre tiene derecho a actuar en conciencia. El hombre tiene derecho a actuar en conciencia. En esto se basan los derechos humanos. Si esto va en contra de mi conciencia, a mí no me puedes obligar, porque me estás obligando a elegir un mal. Y mi conciencia me dice que ese no es el camino. Claro, en el momento en que te obligan a ir contra tu conciencia, la responsabilidad cae
Por esto que estoy diciendo, porque tú libremente no has podido elegirla, ¿vale? Cae la responsabilidad, eso ha sido desde fuera, es el eximente. Están intentando acabar con la libertad de conciencia para que tú no puedas optar por otra cosa, sino que tengas que aceptar o sí la que te viene impuesta. Y eso destroza a la persona, al no poder seguir su propia conciencia destroza a la persona porque no se está dirigiendo hacia lo que le va a hacer feliz, hacia el bien que está encaminado, sino que viendo claramente que ese es el mal y que le va a hacer sufrir, se te están empujando hacia allí. Pero la libertad interior nunca se pierde. Es importante ver que no eres responsable si de verdad de ninguna de las maneras te han dejado seguir tu conciencia. Eso es importante y la Iglesia lo tiene en cuenta. Entonces, hay que formar la conciencia. ¿Y cómo se forma la conciencia? Con la pureza de la fe. Con la pureza de la fe es como se forma la conciencia. Entonces, si tú no has querido seguir lo que te dice el Señor, la verdad revelada, lo que dice la Iglesia, y quieres cambiar los dogmas, tu conciencia se va a ir apagando y se va a ir yendo hacia donde no va. Entonces, uno de los problemas que ha habido con la Iglesia, que se ha dividido, ha sido que no se han aceptado dogmas. Yo no he aceptado los dogmas, esto no me lo he creído y entonces voy en dirección contraria, me separo de la Iglesia y a partir de ahí todo va en cadena con que esto ya no es pecado, esto ya no es responsable y esto que era un mal y siempre se ha pensado que era un mal, de repente ya es un bien. Y todo ha sido porque me he alejado de la pureza de la fe. Entonces mi conciencia se ha ido muriendo y ya no me alerta. ¿Por qué? Porque para mí era conveniente no aceptar ese dogma. Me conviene no aceptarlo. No es que no siempre lo bueno nos conviene. Es que ese es el problema. Entonces, el hombre debe obedecer el dictamen de la conciencia. Punto 1790 del Catecismo. Debe obedecer siempre, siempre el juicio cierto de su conciencia. Ahora, puede haber ignorancia, que es lo último que voy a decir. Hay culpabilidad cuando, pudiendo formar bien la conciencia, informarse, preguntar, pero esto es así, esto no es así, conseguir datos, buscar la verdad y no se hace, entonces la persona es culpable del mal que comete. No he querido preguntar. He matado al vecino porque me he creído que me entró a robar y luego era mentira. Pero no me he molestado en preguntarle. He ido directamente a matarlo, culpable. ¿Vale? Entonces, esa ignorancia culpable, porque he sido yo quien ha decidido no enterarme de la verdad, eso es un pecado y es condenable, ¿vale? Y la tibieza espiritual está dentro de eso. ¿Por qué? Porque la tibieza espiritual es yo no me quiero seguir formando en la fe. ¿Yo para qué voy a ser santo? ¿Yo para qué voy a saber tanto? A mí no me interesa. Por eso el Señor los tibios los vomitará de su boca. Pero luego puede estar la conciencia errónea. A ti te han enseñado que eso es un bien. Y te lo han enseñado. Y te has dedicado a mirar libros y todos los libros ponían que era un bien. Porque son culpables los que han deformado la verdad, pero tú no. Porque tú en ese momento era una ignorancia inevitable, no culpable. No tenías armas para saber eso. Entonces no se le puede imputar a la persona la culpa. ¿Vale? Pero hay que trabajar en la conciencia para corregir los errores. Eso no quita que después, una vez que te lo digan, tú corrijas eso, una vez que lo sepas, que eso era mal. Entonces, ¿la conciencia puede dudar? Sí, hasta una conciencia muy bien formada puede dudar en situaciones muy concretas, sobre todo las más difíciles. Entonces, en estos casos, es un deber moral salir de la duda como por la prudencia, espera antes de hacer, me faltan datos, consejos de personas entendidas, ayuda del Espíritu Santo y sus dones, oración, oración, oración y más oración. Señor, ilumíname con esto, porque puede haber duda. Entonces, la prudencia viene a ayudar a hacer un juicio justo y viene siempre precedida porque tú vas a informarte de la verdad todo lo que puedas. Y después quédate tranquilo porque has hecho todo lo posible, rectitud de intención, pureza de intención. Yo he hecho todo lo posible por convencerme, crearme un juicio de que esto era lo correcto y esto era lo que había que hacer.
Lo he hecho todo lo posible, con la ayuda de Dios, quédate tranquilo. Pues lo dejamos aquí y ya nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Besitos.